Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que el Señor nos permite nuevamente estar comunicándonos por este medio para recibir la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso que se llama el fuego de la prueba. Y como se dice normalmente, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y definitivamente cuando nosotros estamos bajo ese fuego, cuando estamos bajo la prueba, pues definitivamente ahí es donde se muestra en qué hemos creído y en quién hemos creído. Así que la palabra de esta noche pues va a ser de mucha bendición para tu vida. Yo creo que el Señor va a seguir hablando, va a seguir animando, obviamente va a seguir consolando, pero también es muy importante que nosotros sigamos creciendo, porque al final lo que Dios quiere es que nosotros sigamos creciendo en su palabra, creciendo en su conocimiento, y es muy importante que nosotros podamos trascender. El tema de esta noche se llama el fuego de la prueba, y nosotros tenemos que entender que como cristianos, como hijos de Dios, no estamos exentos de las dificultades, de las tempestades, de los problemas que son inherentes a este mundo, a esta vida. ¿Por qué? Seguimos teniendo un cuerpo humano, seguimos siendo humanos. Aunque ya no somos de este mundo, estamos en este mundo, y eso quiere decir que estamos sujetos a. Y oye bien, aquí nosotros podemos comprender que Dios a sus hijos les ha ofrecido protección, les ha ofrecido que los va a guardar. Fíjate bien, pero yo no quiero que tú pierdas de perspectiva esto, porque Dios no ha prometido o nos ha ofrecido que nos va a poner en una burbujita o en una caja blindada en donde no nos va a suceder absolutamente nada. Él no dijo eso. ¿Por qué? Porque muchos cristianos llevan al extremo esta situación, y cuando viene el fuego de la prueba a su vida, entonces ahí pegan el grito en el cielo y dicen: ¿por qué a mí? Incluso como no están bien discipulados, el pensamiento que viene es: ¿qué hice mal para yo estar pagando eso? ¿O qué pecado hice? Como que si estuviera bajo maldición por alguna situación que hizo o que dejó de hacer. Y entonces es bien importante que tú puedas comprender que Dios no prometió que nos iba a poner en una burbuja cuando nosotros nos convirtiéramos a Él. De hecho, eso va a suceder cuando ya estemos en el cielo. Ahorita todavía no estamos en el cielo, estamos en la tierra. O sea, debemos de poner los pies sobre la tierra. Y eso quiere decir que nosotros, por muy bien portaditos que estemos, por muy bien que tú lleves las cosas de Dios, por mucho que tú le sirvas a Dios, por mucho que tú tengas tu confianza en Dios y estés esperando en Él, o sea, seas cristiano de punta a punta, déjame decirte que siempre va a venir el fuego de la prueba a tocar tu puerta. Y aunque tú no quieras abrirla, Dios la va a abrir. Escucha bien, Dios la va a abrir. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo que nosotros necesitamos las pruebas en nuestras vidas, porque eso es lo que nos conviene. Y aquí es donde muchas veces nosotros no alcanzamos a conciliar esta ecuación. Cómo Dios está pensando en que nos va a bendecir, en que nos va a edificar, en que esto va a ser bueno para nosotros cuando muchas veces estamos en una situación difícil, que estamos sufriendo a veces, que estamos quizás temerosos, fíjate bien, pero aquí es donde nosotros debemos de seguir confiando en lo que Él dijo. Aquí es donde nosotros debemos de poner nuestra confianza en Él. Y pareciera ser que esto es contradictorio, que va contra toda lógica, y así es, va contra toda lógica, va contra toda razón esto. Y aquí es donde empieza a funcionar la fe.
y precisamente la prueba lo que viene es a probar tu fe. Fíjate bien, ¿por qué? Porque la fe va en contra de la lógica, la fe va en contra de la razón. Y entonces, ¿cómo está eso? Que si viene alguien que quisiera que viniera, ¿cómo va a ser eso que me va a bendecir? Obviamente que humanamente, fíjate bien, humanamente tú y yo, lo que quisiéramos es que Dios nos arreglara la vida de forma financiera, ¿verdad? Que nosotros estemos nadando en pisto, en dólares mejor, que tengamos todas las comodidades, que tengamos salud de aquí hasta los 150 años, si se puede, que nuestra familia esté siempre bien, que sea todo color de rosa. Eso es lo que humanamente nosotros quisiéramos. ¿Sabes? Eso es cuando ya estemos en el cielo. O sea, eso se va a dar. Ahí ya no va a haber lágrimas, ahí ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber angustia, ya no va a haber dolor, ya no va a haber necesidad, ya no va a haber hambre ni frío. Mira, ese es el cielo. Y muchas veces nosotros quisiéramos que ya estuviéramos allá o que el cielo viniera aquí. Pero la realidad es que estamos ahorita en un proceso de transición, fíjate bien, de transición, porque vamos para allá. Cuando estemos allá, entonces, aún lo que no conocemos hoy, lo vamos a ir a conocer allá. Lo que no entendemos hoy, Dios nos lo va a revelar allá. Lo cierto es que mientras estemos aquí, nuestro cuerpo, este cuerpo, se va desgastando. Este cuerpo debe de quedarse aquí, y aquí es donde muchas veces nosotros nos cuesta aceptar las cosas que Dios ya dispuso desde antes de la fundación del mundo. Y yo te estaba comentando ayer que una de las cosas que Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo es cuando tú vas a partir o cuando tú vas a abandonar este vehículo, este cuerpo. Y va a ser cuando Él ya lo estableció. No es que lo va a establecer o está por establecerlo, no. Él ya lo decidió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú nacieras. Él ya había destinado cuándo iba a ser tu último segundo, tu último minuto en esta vida. Entonces eso quiere decir que tu estadía aquí está en las manos de Dios. Tu vida está guardada en las manos de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencia hay entonces entre un cristiano y alguien que no conoce a Cristo? ¿O qué diferencia hay entre tú ahora que eres cristiano cuando tú no eras cristiano? Bueno, te voy a mostrar la primera diferencia. Una es que entre los que somos cristianos y los que no somos cristianos es que ambos estamos sometidos a las pruebas, a la aflicción y a las vicisitudes de esta vida. Pero escucha bien, aquí la diferencia está en que tú ahora tienes a Dios de tu lado. Tú ahora tienes a Dios morando en ti. Ahora tú tienes, fíjate bien, a alguien que está ayudándote. Ya no estás solo. Antes aquellos, o tú, o los que no tienen a Cristo, están, vamos a decirlo así, en las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces son situaciones financieras, a veces son situaciones familiares, a veces son situaciones matrimoniales, a veces son situaciones que tienen que ver con nuestro carácter, que son debilidades, que son pasiones. A veces tiene que ver con situaciones, por ejemplo, de nuestras emociones o nuestros sentimientos. Tenemos temores, angustias, aflicciones, tantas cosas. Pero ahora, fíjate bien, tú tienes a alguien que te está consolando, que está renovando tus fuerzas. Oye bien, mientras que aquellos, o tú cuando no eras cristiano, antes dice la Biblia que están solos, sin Dios y sin esperanza. Qué gran diferencia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que entender que ahora como hijos de Dios, estas situaciones que vienen a nuestra vida y que son inherentes a nosotros como humanos y que son inherentes a este mundo, lo que hace Dios, fíjate bien, es utilizar estas circunstancias que vienen a nuestra vida para bendecirnos, para hacernos madurar, para que nosotros podamos ver de otra manera esta vida, que nos podamos ver a nosotros con otros ojos y obviamente que podamos ver a Dios también con otros ojos. Lo importante aquí es que tú puedas entender que estas circunstancias, estas pruebas, lo que Dios hace con ellas es que
te acerca más a Él. Que tú puedas poner tu mirada en Él. Que tú puedas correr hacia los brazos de Él. Que tú puedas acercarte y poner tu confianza en Él. Y entonces, aquí es donde nosotros empezamos a entender, fíjate bien, que hay un propósito, que nosotros estemos sometidos a ese fuego de la prueba. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en medio de una situación así? Fíjate que cuando estamos en una situación así como humanos, pues obviamente nos duele, a veces nos aflige, a veces vienen temores, vienen miedos, a veces podríamos caer hasta en depresión, quizás porque ciertamente somos humanos y estamos sujetos a situaciones así. Y ahí tenemos, por ejemplo, al Señor Jesucristo, fíjate bien, que Él mismo fue sometido a prueba, fue sometido a dolor, fue sometido a aflicción. Alguien que no tuvo pecado, alguien que fue santo, Él estuvo en esta vida, pasó por este mundo y le tocó que vivir exactamente lo que nosotros hemos padecido o hemos sufrido. Obviamente nosotros no hemos sufrido todo lo que le sucedió a Él, pero es una probadita nada más. Y entonces nosotros tenemos que entender que así como Dios utilizó todo eso con Cristo Jesús para bendecirnos, pues Él sigue bendiciendo nuestras vidas aún en medio de las aflicciones y de las cosas que nos son contrarias. Ahora, ya te dije que hay una diferencia entre la prueba y la tentación, porque aquí es donde muchos cristianos se pierden. Se pierden porque no logran diferenciar entre una tentación y una prueba, porque vienen o están tan parecidas. Pareciera ser que es la misma cosa, pero no es la misma cosa. De hecho, te estaba comentando hace un rato que cuando tú buscas en el original, en la Biblia, para prueba, encuentras que prueba y tentación es la misma expresión, se pueden expresar con la misma palabra. Fíjate bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que son cosas muy parecidas que podrían hasta confundirse. Muchas veces nos confundimos y cuando estamos en una prueba, muchas veces le echamos la culpa al diablo. Fíjate bien. Y entonces no nos damos cuenta que el diablo no tiene absolutamente nada que ver. O otras veces estamos en una prueba y Dios está utilizando al mismo diablo para que nosotros tengamos bendición en medio de esa prueba. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con todo esto? Y yo te lo voy a demostrar a través de la Biblia. En la Biblia está. Y lo voy a decir con todas las letras para que tú puedas comprendiendo cómo funciona Dios. El diablo le hace los mandados a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que el diablo está sujeto, fíjate bien, bajo la soberanía de Dios. Y pareciera ser de que muchos han puesto incluso al diablo que tiene más poder o que está obrando de una forma más evidente que Dios. No, fíjate que cuando tú vas a la palabra de Dios, tú te das cuenta que aún Satanás está bajo el gobierno, el dominio de Dios, que aún le va a pedir permiso a Dios para hacer ciertas cosas. Y si Dios le da permiso, Él lo hace. Si no, no. Por eso yo te decía que tu vida, fíjate bien, tu vida, el diablo no puede venir y decidir, bueno, que Él diga, bueno, hoy fulano de tal hasta aquí llegó porque ahí me dio la gana. Momento. Dios ya decidió algo y el diablo no lo puede cancelar, no lo puede quitar. Así es como está funcionando el reino de Dios hoy. Ayer yo te dije que lo que Dios bendice, lo que Dios ya bendijo, el diablo no lo puede maldecir. Nadie lo puede maldecir. Y a son de broma, yo te dije a ti, ni siquiera la suegra te puede maldecir. Pero lo que yo te estoy diciendo con esto es que la soberanía de Dios está hoy funcionando y está funcionando para tu vida, está funcionando en el mundo y hasta en las tinieblas. Y aquí es donde tú debes de poner tu confianza en Dios ahora. Tú tienes que comprender ahora que todo está bajo el imperio de Dios. Pero fíjate bien, la diferencia entonces entre una prueba y una tentación, aunque parecieran ser las mismas cosas, pareciera ser que está sucediendo y nos podemos confundir, es que
cuando estamos ante una tentación, el propósito del diablo, fíjate bien, más o menos como con lo del Señor Jesucristo, es sacarte a ti de la misión y del propósito que Dios te ha dado, sacarte a ti para que tú tropieces, para que tú te apartes y te alejes de Dios. Mientras que la prueba está diseñada, fíjate bien, o Dios la permite, aunque venga de parte del diablo, porque eso es lo que tú necesitas. Él quiere fortalecer ciertas áreas de tu vida. Él quiere que tú te entiendas, te comprendas, que tú lo conozcas más a Él, y el resultado de la prueba esa es que tú vas a salir fortalecido. Tú vas a salir con una victoria ahí. Tú vas a salir dando testimonio que Dios es bueno. Y entonces el resultado de la prueba va a ser de bendición para tu vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que cuando nosotros estamos bajo ese fuego, muchas veces nosotros se nos nubla la mente y se nos olvidan muchas cosas, se nos olvidan muchos principios. Fíjate bien. Y aquí es en donde yo te decía que no es lo mismo que tú estés ante una persona que está en una prueba y que tú vayas y que la alientes, la animes y tú les des consejos y le expliques cómo funciona el reino de Dios, que qué es lo que tendría que hacer y qué es lo que no tendría que hacer, que es más o menos lo que vamos a estar viendo hoy, y que tú vengas y que le estés dando palabra de ánimo, lo fortalezca y todo. Una cosa es esa, fíjate bien, y otra cosa es que cuando tú estés bajo ese fuego, que tú apliques eso para tu vida. Eso es lo que más cuesta, que los consejos que le damos a otros los apliquemos para nuestra vida, porque todos vamos a pasar por ahí. Y yo te puedo decir que yo he estado en muchas pruebas, porque todos creemos, fíjate bien, que nuestra situación es la más grave de todas, que nuestra prueba es la más grande de todas, que ni siquiera Job, fíjate bien, ni siquiera Job estuvo tan sometido a tanta situación como nuestra propia prueba. Y aquí es en donde nosotros tenemos que comprender que obviamente yo he estado bajo mucha prueba, y yo te puedo decir que sí cuesta. Fíjate bien, que después de que uno ha afirmado las rodillas de otros, que ha levantado las manos de otros, que ha consolado a otros, que ha animado a otros, que les ha dicho no te rindas, cuando uno está bajo ese fuego, ahí es la hora de rajar ocote. Y déjame decirte que aquí es donde nosotros sabemos si realmente nosotros tenemos nuestros pies sobre la roca. Aquí es donde nosotros nos llegamos a enterar si realmente hemos puesto nuestra confianza en Dios. Aquí es en donde nosotros nos damos cuenta que realmente somos loros, porque el loro donde quiera es verde. Pero cuando todo nos está yendo bien, es fácil decir, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo creo en Él, mi confianza está puesta en Él, etcétera, etcétera. Pero cuando está ese fuego y le están dando más gasolina, le están dando más grados de temperatura, cuando nosotros estamos a veces clamando, estamos orando, estamos llorando delante de Dios, Señor, por favor, y parecer ser que en lugar de que se solucione eso, le están poniendo más candela. Ahí es donde la situación a veces nos tiene que hacer ver, fíjate bien, cómo está nuestra situación, cómo está nuestra condición con Dios. Entonces, yo quiero leer una porción de la Biblia, porque tú te vas a dar cuenta que cuando estamos en medio de la prueba, a veces lo que quisiéramos es encontrarnos a alguien que nos anime, que nos aliente, que nos chinee, que nos dé una luz para que nosotros podamos tener esperanza quizás. Pero ¿sabes qué? Muchas veces cuando estamos así, Dios permite que venga alguien a querer hundirnos más, a querer desalentarnos y a decirte, mira, hoy sí ya esto se terminó, esto sí ya no tiene solución. Y en lugar de animarnos y fortalecernos, muchas veces nos encontramos que el que extiende su mano, a veces nosotros creemos que es para que nos saque la cabeza del agua, y que si es para que meterte más la cabeza entre el agua y que tragues más agua.
Y eso es lo que muchas veces ocurre ciertamente con los mismos cristianos. Y entonces yo quiero que tú me acompañes a Job, capítulo 4, del verso 1 al 6, vamos a leer una historia bien preciosa. Job, capítulo 4, del 1 al 6, dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Bueno, aquí nosotros, fíjate bien, ya sabemos cómo está el asunto de Job. Ya sabemos cómo al principio Satanás fue al cielo a pedir la cabeza de Job y a instigar para que Job fuera destruido. Nosotros ya conocemos todo eso, pero Job no sabía absolutamente nada de eso. Recuérdate que Job era ignorante de que había una conspiración para él y que Dios la había permitido. ¿Sí? ¿Por qué? Al final del libro, nosotros ya sabemos por qué permitió Dios eso. Fíjate bien, obviamente cuando Job estaba en medio de ese proceso, él no comprendía, nadie comprendía. Mira, sus amigos, aquí vemos a Elifaz, ellos llegan con él y le dicen: bueno, qué fácil era para ti, cuando todos estaban bien, tenías plata, tenías tu familia, tenías salud, tenías todo, era fácil ir a levantar las rodillas de los decaídos, era fácil levantar sus manos, animarlos, consolarlos y todo. Pero ahora que tú estás bien fregado, estás renegando, ahí estás desalentado, ahí estás desanimado, ahí estás alegando, renegando, ahí estás con una mala actitud. Fíjate bien. Y aquí es en donde Elifaz viene y empieza a decir entre líneas, obviamente más adelante se lo dice claramente, ¿verdad? Y le dice: mira, ¿por qué no somos francos? La verdad es que a vos te está castigando Dios porque es un pecador, pero nosotros sabemos hoy, por lo que la Biblia dice, que Dios tenía un buen concepto de Job, que él era bueno, él era justo a su manera, fíjate bien, pero era una persona que estaba haciendo bien las cosas, y que no era por eso, fíjate bien, por su comportamiento, que había venido el mal a su casa o a su vida, sino que era una conspiración. Lo cierto es que ni siquiera Job podía entender eso. Sus amigos, así como hoy en día, amado hermano, cuando viene algo a tu vida, lo primero que piensan es: Dios lo está castigando. De plano, ese tiene un zapato escondido por ahí, tiene pecado oculto, ha hecho saber qué cosas que nosotros no sabemos, y entonces Dios le está pasando la aplanadora por encima, y entonces piensan que es un castigo divino. Fíjate, es un juicio. Pero nosotros hoy sabemos que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos ¿qué? Bajo la gracia, y Dios no actúa así. Ciertamente Dios disciplina, Dios corrige, fíjate bien, Dios está de alguna forma enderezando nuestra vida, pero Él ya no te va a cortar un brazo, ya no le va a quitar la vida a tus hijos porque hiciste algo que no está bien. No, Dios ahora está en otro pacto con mejores promesas, y ahora la bendición tú la obtienes de otra forma. Antes la bendición se obtenía por buena conducta, hoy la bendición es por fe en el Hijo de Dios. Y entonces es bien importante que tú puedas entender esto, pero que los principios de la prueba continúan igual. ¿Por qué, amado hermano? Porque hoy también nosotros somos gente que Dios utiliza para bendecir a otros, para animar a otros cuando están en una situación así, pero tenemos que entender que también nosotros
vamos a ser sometidos a prueba. Pero aquí es donde muchas veces nosotros nos encontramos con quienes, fíjate bien, si vienen con nosotros a alentarnos, a animarnos, a ver cómo estamos. Y mira, qué lindo es, porque yo me he encontrado en muchas pruebas que algunos ya conocen, otros no, tan difíciles, fíjate bien, que a veces se ve el cielo oscuro, y qué lindo es cuando alguien llega, aunque sea con una linternita, a enseñarle una luz a uno que sí se puede salir, que sí hay esperanza, fíjate bien. Y puede hacer que nosotros estemos hayamos sido usados por Dios en otras oportunidades para animar a otros, pero también nosotros vamos a necesitar gente que nos anime también cuando estamos sometidos en ese fuego de prueba. Nosotros tenemos que entender de que nosotros estamos bajo las mismas circunstancias, fíjate bien, y estamos sujetos a padecer las mismas cosas o peores quizás. Por eso es que Dios, quiero que comprendas esto, Dios te está hablando hoy, por eso es que tú no puedes venir a juzgar y a condenar y a señalar, fíjate bien, y a emitir juicio cuando alguien está en una situación complicada. No, sí, mira, ese le sucedió a él por esto y eso. Empezamos a tener una mala actitud cuando se nos olvida que nosotros después podíamos estar padeciendo eso o cosas más graves. ¿Por qué? Porque estamos en esta vida, estamos sujetos a esta, no estamos exentos a la aflicción. Y entonces, fíjate bien, que Dios nos dice que nosotros no debemos tener esa actitud cuando alguien está así. ¿Por qué? Porque cuando venga la prueba, nosotros vamos a necesitar a alguien que nos dé una mano, que nos pueda levantar, no que nos termine de hundir, porque ¿quién quiere eso? Nadie. Pero muchas veces nosotros sí somos aquellos que en lugar de animar, de alentar, señalamos, juzgamos y condenamos a alguien, como en la ley, de que no, déjenlo a él, que mire Dios qué es lo que hace con él. No, ya no estamos en ese tiempo. Aquí ahora sí se vale levantar al caído. Aquí sí se vale que tú agarres la ovejita y que te la pongas al hombro y que la lleves delante de Dios. Aquí sí se vale animar y dar palabras de vida. Entonces, la prueba también sirve para que nosotros podamos comprender, fíjate bien, que podemos estar en la misma situación de los otros, y precisamente por eso es que no podemos convertirnos en jueces de nadie. Muy bien, aquí vemos que Elifaz viene y le dice a Job: Job, ¿por qué tienes esa actitud? Si lo que te está sucediendo es producto de tus pecados. Fíjate bien, nosotros ya sabemos que eso no es así, pero me gustó el pasaje porque esa situación ocurre muchas veces en nuestra vida, y lo que quiere Dios ahorita es advertirnos que nosotros no seamos como Elifaz, que está señalando, está juzgando y está pensando mal. Fíjate bien, porque en aquel tiempo pues así era, está pensando mal, que le sucedió eso porque es pecador. Y ya nos dimos cuenta en la Biblia, ya sabemos el por qué suceden muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, para que se manifieste la gloria de Dios. El Señor Jesucristo dijo: no ha pecado, ni pecaron sus padres, sino que esto se ha dado para que se manifieste la gloria de Dios. Fíjate bien, cuando murió Lázaro, dijo: no, él no ha muerto, sino que esto ocurrió para que se manifieste la gloria de Dios. Y entonces, en tu vida se va a seguir manifestando la gloria de Dios en cada situación. Entonces, con esto quiero ir concluyendo. Nosotros tenemos que entender que lo que el diablo quería destruir, fíjate bien, bueno, Dios va a convertir esa situación en bendición. Los planes que el diablo tenía, Dios va a convertir eso en restitución.
se podría decir de que va a depender mucho de que tú puedas comprender cómo funciona el fuego de la prueba en tu vida para que tú asumas esto con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque muchos pudiéramos tener una actitud incorrecta y cometer errores. Fíjate bien. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú y yo tenemos una actitud incorrecta y cometemos errores en medio de la prueba? Lo único que va a suceder es que nos vamos a complicar más. Por ejemplo, ya te dije que cuando nos está yendo bien, pues no debemos de juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos pies de barro y estamos expuestos también a que cualquier cosa nos pueda suceder. Muy bien, cuando vemos en Job capítulo 4, verso 7, dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Bueno, aquí vemos a Elifaz confirmándole a Job. Y le dijo: mira, ¿sabes qué? Acepta el castigo de Dios porque te lo mereces. Así. Pero nosotros ya sabemos que ahora las cosas ya no funcionan así. Ya no son así. Las cosas han cambiado ahora. Y entonces no es porque tú te merezcas estar sufriendo algo, no. O porque tú sembraste mal, no. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, fíjate bien, entre lo que son las pruebas, que es lo que te estoy hablando ahorita, que eso va a venir para bendecir tu vida, para edificarte, etcétera, etcétera. Y aparte son las consecuencias, fíjate bien, las consecuencias son, vamos a decirlo así, el producto o la cosecha de nuestros malos actos. Que esa es otra prédica, esa es otra enseñanza y yo lo voy a estar explicando después. Pero yo no quiero que tú te confundas aquí, que la prueba es lo mismo que las consecuencias de los errores que nosotros cometemos. No, eso es producto de una siembra mala. Eso es una cosecha de algo que no hicimos bien, que es otra cosa. Tú no le puedes llamar prueba a una situación así, sino que por eso yo te estoy especificando qué diferencia hay entre una prueba, una tentación, y ahora te estoy explicando que hay algo adicional que se llaman consecuencias de las malas obras que nosotros estamos haciendo, y que no necesariamente es un castigo de Dios, sino que son consecuencias ¿de qué? De la situación que alguien cometió. Por ejemplo, si un cristiano viene y hace algo malo, porque se ha visto y es claro que los cristianos también tienen la capacidad de poder obrar mal. Y ponle tú que vino él y perdió el control, y alguien le dijo algo y entonces perdió el control y le dio un pocillazo a alguien. Ponle tú, eso se ha dado. Hay muchos cristianos que le han dado a otro. El otro lo denunció y al bote por agresión física. y se va. Él no puede decir: esta prueba que Dios me ha puesto a mí ahora. No, amado hermano. Esas son consecuencias de los actos que se hicieron mal. Entonces, quiero que tú puedas comprender eso. Ahora, obviamente aquí ya fue porque él cayó en una tentación, en una provocación. Fíjate, y cuando ya cayó en una tentación, entonces ya vienen las consecuencias de haber obrado mal. Pero son cosas diferentes que tienen que ver con la prueba. Muy bien, continuando con el punto. Aquí vemos que Job, en lugar de tener a alguien que lo ayudara, estaba peor. ¿Por qué? Porque ahora llegan sus amigos a condenarlo y prácticamente a acusarlo falsamente. ¿De qué? De que estaba así porque era un pecador. Y oye bien, nosotros sabemos que no era así. Sabemos que Job era justo y recto según los dichos de Dios. Ahora,
¿Qué es lo que le estaba diciendo Elifaz a él, su mejor amigo? Le estaba diciendo a él, mira, tú siempre nos quisiste engañar, porque tú te la llevabas de muy espiritual, tú te la llevabas de muy santo, tú te la llevabas de que hacías bien las cosas, pero eras un gran mentiroso, eras un farsante, porque ahora Dios nos está diciendo que con eso que te mandó, tú eres un gran pecador, peor que nosotros. Eso es lo que le estaba diciendo Elifaz. Lo que estaba haciendo era condenándolo. Fíjate bien. Y Job sabía exactamente todo lo que le estaba diciendo a él. Y entonces, vemos aquí a Job en el versículo 17, Job 4, 17 y 19. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Bueno, aquí vemos a Job ya que está renegando, así como dijo Elifaz, tú ahora estás en otra posición y entonces los consejos que le dabas a otro no los estás tomando para ti. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que ciertamente nosotros, tú, muchas veces has sido requerido o has sido buscado para un consejo o has visto a alguien que está en una necesidad, en un problema y has ido a darle palabra de ánimo, de aliento y decirle, mira, hay que confiar en Dios, hay que seguir orando, hay que seguir esperando en Dios. Pero cuando nosotros estamos bajo fuego, entonces a veces se nos turba la mente, a veces nos confundimos y los mismos consejos que le hemos dado a alguien no los tomamos para nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? La medicina que nosotros creemos que es buena para otro, nosotros no nos la queremos tomar. Y aquí es en donde cometemos algunos errores cuando estamos bajo fuego. Un error es que se nos olvida que Dios ha obrado en otras oportunidades con nosotros y nos ha liberado, nos ha ayudado. ¿Eso qué quiere decir? Que la situación que estamos viviendo hoy no es la primera. Fíjate bien, no es la primera ni es la última. Y entonces lo que hace la prueba es que nos hace ver hacia atrás para ver cómo Dios nos ha ayudado en otras oportunidades. Y así como nos ha ayudado en otras oportunidades, en esta oportunidad nos va a ayudar otra vez. Pero como te decía, como estamos a veces tan turbados, estamos tan cegados, se nos olvida, fíjate bien, que Dios nos ha levantado, nos ha rescatado, nos ha sacado de otras situaciones peores quizás, pero como lo que estamos viviendo hoy también está complicado, entonces cometemos ese error. Otro es de que muchos cristianos piensan que cuando estamos en una situación así, piensan que Dios se está gozando en esto, que Dios se está riendo, vamos a ver qué es lo que hace hoy. No, amado hermano, recuérdate que Dios es nuestro Padre bueno. Dios tiene pensamientos de bien. Y te voy a poner una situación que muchas veces nosotros no comprendemos, y te voy a poner una ilustración grotesca, si tú quieres, pero es lo que tengo ahorita para poderte explicar cómo Dios nos quiere bendecir, aún con algunas cosas que tal vez nos puedan provocar dolor, con algunas cosas que quizás no quisiéramos, pero que Dios conoce qué es lo que más nos conviene y entonces permite eso. Por ejemplo, fíjate que hoy el hermanito Johnny, el líder del ministerio profético, yo le pedí de favor que viniera porque tenemos a una perrita que se enfermó de la piel y le salió giote. Y la inyección que nos dieron había que aplicársela, y ya nos habían dicho que la inyección pues sí dolía. Y yo ya sabía, fíjate bien, que a la perrita le iba a doler el pinchazo y le iba a doler la inyección en sí. Y ciertamente, ella no quería, fíjate bien, ya sabía, porque no era la primera vez que la estaba inyectando. Ella ya sabía. Y no se dejaba agarrar, estuvo peleando, pero yo sabía
que lo que le conviene a ella es esa inyección, porque si no se la aplica, la enfermedad se va a agravar y va a sufrir más. Y entonces lo que estoy haciendo con todo esto es evitándole más dolores, fíjate bien. Y que esta situación que en principio le va a doler, le va a servir de bendición después. ¿Por qué? Porque después va a estar sana, va a tener salud y ya no va a estar sufriendo con ese bendito giot. Y la amordazamos, la amarramos, le pusimos la inyección, fíjate bien, y ¿sabes qué? Se puso a llorar, gritó y estuvo alegando después porque le dolió esto como unos 5 minutos, estuvo llorando ahí. Pero yo sabía que eso que le iba a provocar dolor iba a redundar en bendición. Pues más o menos así es esto. Dios sabe qué es lo que necesitamos, fíjate bien, y Él debe hacernos madurar, está templando nuestro carácter. Necesitamos, fíjate bien, que Él nos use y mucho de lo que nos sucede pues va a resultar de ¿qué? De bendición para otros, porque la Biblia dice que con la consolación con que tú eres consolado, con esa misma consolación tú vas a consolar a otros que están padeciendo la misma situación. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú no hubieras atravesado esto y hubieras salido victorioso, tú no puedes ahora estar calificado para que Dios te use y poder ir a ayudar a otros. Entonces van a haber otros que van a necesitar de tu ayuda, de la ayuda de Dios, y Dios te va a usar a ti. Entonces, hay quienes que cometen el error de ponerse a pelear con Dios cuando están en medio de la prueba. Piensan que Dios es injusto, tienen la idea de que Dios es un Dios vengador, que Dios es un Dios violento, que Dios es un Dios malo, que Dios se goza en que esté sufriendo. Y oye bien, cuando están en una situación de esas, ¿sabes? Vienen y como que se desilusionan, desfallecen tanto y vienen a creer que no hay solución. Pero aquí es en donde tarde que temprano logran abrir sus ojos, viene el entendimiento a su vida y logran ver la mano de Dios rescatándolos y sacándolos de ese hoyo. Pero en un principio se ponen a pelear con Dios o le echan la culpa a Dios. Y con esto quiero ir concluyendo. Se olvidan de que la prueba es temporal. Dios ha dicho que las pruebas son momentáneas, son temporales, no son eternas. Se les olvida que Dios ha dicho que Él no va a permitir que venga algo a nuestra vida que sea más allá de nuestra fe o más allá de nuestras fuerzas y que nos destruya. No, cuando Dios dice que Él está en control de todo, eso quiere decir de que Él sabe exactamente qué cosas son las que va a permitir para tu vida, pero muchas veces se nos olvida esto y es un error que cometemos. Y cuando nosotros nos recordamos de eso, entonces empezamos a confiar y a creer que sí vamos a poder sobreponernos a esa situación, sí vamos a sobrevivir, sí vamos a salir victoriosos, sí nos vamos a acercar a Dios, vamos a seguir creyendo en Dios, nuestra fe va a seguir aumentando. Y lo importante de aquí es que Dios al final nos va a dar la victoria. Entonces, al final, fíjate bien, nosotros podemos ver la luz del día, nosotros podemos ver el final del túnel, nosotros podemos ver que no estamos solos, que nunca estuvimos solos, que siempre estuvo Dios con nosotros, que siempre Dios tuvo el control de todo, que siempre estuvo la mano de Dios a nuestro alrededor, que nunca Él nos abandonó. Fíjate bien, aunque en el proceso pudimos experimentar muchas cosas. Y entonces, fíjate bien, sucede en nuestra vida lo que sucedió en la vida de Job. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Job? Bueno, aparte de que se le fue restituido todo, que las cosas materiales vienen en una segunda instancia, sucedió algo muy importante, que al final, fíjate bien, del proceso y ya cuando él salió de esto y entendió
porque lo que Dios procura es que nosotros podamos llegar a ese entendimiento también. Entendió que Dios estaba detrás de todo eso y que al final Dios tenía el control de todo. ¿Qué fue lo que sucedió? En Job capítulo 42, verso 5 dice, Job al final de todo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Job había conocido mejor a Dios. Job ahora tenía otra perspectiva de Dios. Job ahora conocía mejor el corazón de Dios y lo estaba conociendo como un Dios bueno. Que Dios es soberano, que Dios es Dios y que no es ni la última, no es ni la primera ni la última vez que Dios nos va a ayudar. Dios ha obrado, está obrando y va a seguir obrando en tu vida, no importa la circunstancia que sea. Y por último, pues quiero orar. No solamente quiero orar por cualquier situación que estemos atravesando hoy, sino que quiero orar, fíjate bien, por aquellos que están en pruebas, en dificultades, están en situaciones terribles ahorita, pero como ya te dije, la diferencia entre alguien que tiene la ayuda de Dios, solo, sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque la situación, la aflicción va a venir a todos, ya sea cristianos o no, pero la mejor forma de afrontar una aflicción es tomado de la mano de Dios. La mejor forma de afrontar cualquier situación es tomado de la mano de Dios, sabiendo que Dios está por nosotros. Entonces, si hay alguien que tiene alguna situación, pero hoy quiere entregar su vida a Cristo, hoy quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador y empezar a contar con la ayuda de Dios, dejar de estar solo, sin Dios y sin esperanza, bueno, hoy es la oportunidad para que se tome de la mano de Él y que sea Dios quien convierta esa situación en bendición. ¿Por qué? Porque esta promesa es solamente para los hijos y la única forma de recibir esta promesa es siendo hijo y la única forma de ser hijo es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Así que yo te voy a pedir que tú repitas conmigo esta oración si vas a recibir a Cristo o si hay alguien que necesita reconciliarse o renovar sus votos, pues también puede repetir esta oración. Oremos. Amante Padre, en esta hora recibimos a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy recibo ahora ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario y recibo el Espíritu Santo en mi vida. Te ruego, Señor, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que me ayudes a vivir esta vida de acuerdo a tu palabra y tu voluntad. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, amado hermano, pues como siempre quiero pedirte que ahí hay un cuadrito que dice compartir, comparte estas prédicas, estos mensajes para que muchos puedan recibir al Señor Jesús y que puedan recibir ánimo y aliento y que la palabra de Dios corra. Quiero recordarte que estoy transmitiendo todos los días a las 8 de la noche. Este domingo voy a estar transmitiendo siempre a las 8 de la noche. Así que el día de mañana, Dios mediante, nos miramos nuevamente a las 8 por este medio. Así que saludos a todos, bendiciones a todos, les amo en el Señor y bendiciones para toda la familia.